Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma? Y amigos que se conectan y que nos están viendo ya sea vía Facebook o YouTube, gracias por ser parte de esto, gracias por estar al pendiente de estas series, de estas lecciones, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y que igual gracias también por compartirlo, por darle like. Es padre que nosotros estemos transmitiendo parte de la palabra y que pueda ser de utilidad y de bendición para muchos de ustedes y de sus amigos, familiares, etc. Muchas gracias, les doy la bienvenida a este tiempo. Vamos a iniciar una vez más nuestra charla en nuestra serie de El Poder del Espíritu Santo, que hemos estado hablando del Espíritu Santo porque este año hemos tenido este lema, ¿verdad? De estar unidos con el Espíritu Santo, conocerle, amarle, seguirle. Y hoy vamos a darle, hoy terminamos la serie, esta serie del Poder del Espíritu Santo. Hoy vemos nuestra última lección y que ya hablamos de cosas muy interesantes al respecto y que espero que estas cosas te hayan edificado, te hayan ido llevando a el siguiente nivel con Dios, ¿ok? Pero antes de continuar me gustaría que hiciéramos una oración, que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe esta palabra, que nos guíe y que nos dirija. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Dios, gracias te damos en este tiempo. Siempre te damos gracias por tu amor, tu perdón, tu paciencia, tu misericordia y los favores que recibimos de ti. Gracias, Dios. Gracias por un día más. Gracias por tu paciencia. Gracias. Y en esta hora, Padre, queremos recibir tu palabra, que tú nos enseñes, que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, visite cada hogar que nos está viendo, a cada familia representada, y que esto que aprendamos hoy sea de gran edificación a nuestras vidas. Te bendecimos, te adoramos, Dios, y gracias por ser nuestro Dios y estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues vamos como yo te decía, hoy vamos a ver ya la última lección, la que le da el cierre a esta serie, donde empezamos a hablar del Espíritu Santo, quién es, cuál es su obra, cuál es su relación con nosotros, por qué Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y regrese al cielo una vez que Él había resucitado. ¿Por qué? Dice, cuando yo me vaya, cuando yo regrese a mi Padre, entonces va a venir el Consolador, va a venir el que va a hablarles de mí, el que les va a enseñar de mí, que es el Espíritu Santo. No lo vemos porque es un espíritu, pero está entre nosotros. Y vemos que gracias al Espíritu Santo, cuando creemos en Cristo Jesús, Él viene a vivir a nuestra vida y empezamos a experimentar cambios. Por ejemplo, hablamos del fruto del Espíritu que nos llevaba al aspecto del carácter, ¿verdad? Que nuestro carácter tiene que ser cambiado y que debemos demostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o también dominio propio, ¿verdad? Pero que eran cosas o manifestaciones ya de que el Espíritu Santo viva en nosotros. Pero también hablamos de los dones espirituales, hablamos de dones de servicio, dones de ministerio, los regalos que Dios nos da ya dentro de una iglesia para servir a Dios, para darle gloria a Dios, ¿verdad? Para ser útiles en la obra de Dios, porque tanto tú como yo tenemos un propósito de vida, tenemos algo un plan que Dios diseñó para que lo cumplamos. Sabemos que gracias al pecado del hombre hemos sido separados de nuestro papá, de nuestro creador, pero que a través de Cristo podemos regresar con Él y que ahora nuestra misión también es invitar a otros a que vengan a Dios y que todo lo que hace Dios y que permite nuestras vidas es un testimonio para que la gente se acerque. Pero para eso, ahora quien nos lo revela, quien nos lo enseña es el Espíritu Santo. Debemos estar conectados con Él, con el Espíritu Santo, adheridos a Él, como a la red de Wi-Fi, para tener datos, para tener internet disponible. Igual, el Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios, ¿ok? Y entonces podemos ir conociendo su palabra, conociendo sus propósitos, conociendo su voluntad y caminando sobre ellos. Y sabiendo que Él es poderoso. Ya vimos que dentro de nuestras características de Dios, sus características de poder, ¿verdad? Es que es omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe, y omnipresente, que está en todas partes. Y gracias a eso, Él derrama sobre cada uno de nosotros, a través del Espíritu Santo, poderes sobrenaturales, con el fin de darle gloria a Él, que seas tú edificado, que sea edificada la iglesia, y que los demás, que los que no conocen de Cristo,
vengan y se conviertan, crean en Jesús, ¿ok? Entonces, eso es el propósito de los dones espirituales, los dones y los regalos que Dios da y que el apóstol Pablo los explicaba en 1 Corintios 12 para que pudiera entender la iglesia cuál era el objetivo, el enfoque de estos dones espirituales y que hoy en día también se aplican a nosotros y nos enseñan. Entonces, y ya hablamos de estos 9 dones, son 9 dones que se han clasificado por cuestión de estudio más que otra cosa, porque realmente no tienen, ni uno es más importante que otro, muchos trabajan entre sí, hay dones que operan 2 al mismo tiempo, o sea, son diferentes dones. Están los dones de poder, que fueron los últimos que estudiamos, que es el don de fe, el don de sanidades y el don de hacer milagros, ¿verdad? Están los dones de revelación, que es la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduría y la profecía. Y los dones que comunican algo también, ¿verdad? Que es la profecía, la interpretación de lenguas y el don de hablar diferentes géneros de lenguas, ¿verdad? Entonces, son diferentes dones los que Dios da, que te puede dar uno o más. Y que, por ejemplo, decíamos, para que a lo mejor en un don de sanidades opera el don de fe y también opera el don de la palabra de conocimiento. Y entonces, los dones van interactuando entre sí y Dios obrando el poder para que su nombre sea glorificado. Entonces, ya estudiamos cada uno de ellos y vimos la importancia, el uso y cómo podemos aplicarlo y cómo Dios lo va derramando en cada uno de nosotros. Porque, claro, la Biblia dice que, por ejemplo, ponemos los que creen, dice, estas señales seguirán a los que creen, los que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En Cristo declaramos ese poder sanador, ¿verdad? Pero un don del Espíritu de sanidades, por ejemplo, y recordemos que los dones son para un momento específico, una situación específica, un grupo de personas específico, con un propósito específico, ¿sabes? Y entonces ahí y hablamos de sanidades increíbles y poderosas que a lo mejor nunca te imaginarías que pueda suceder un milagro. Y entonces Dios opera con una fe para decir, ¿sabes qué? Dios te va a sanar y Dios va a hacer algo increíble. Y oras por la persona, declaras la palabra y viene la sanidad, por ejemplo. O diferentes milagros, o das una profecía, ¿sabes? Entonces, en medio de todo eso, Dios opera. Dios habla. Dios te va usando. Sí, igual para discernir los espíritus que hay en un ambiente donde tú sientes algo que no está chido y el Espíritu Santo te guía y te muestra, ¿sabes qué está pasando esto, por esto, por esto? Entonces, son aspectos que solo los que hemos decidido caminar con Dios y ser llenos del Espíritu y tener esa comunión con el Espíritu Santo y buscar más del Espíritu, podemos tenerlo si se lo pedimos a Dios y dejarnos usar por Dios en esa gracia, en ese poder. ¿Ok? Entonces, pues en esta lección vamos a dar una conclusión de todo lo que hemos aprendido en estas lecciones. Fueron 30 lecciones, ¿verdad? Bueno, 30 con esta, donde estamos aprendiendo la importancia de vivir, de caminar, de andar con el Espíritu Santo y de usar sus poderes, el poder de Dios a través de los dones espirituales. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos decir de todo esto? Cualquier miembro de una congregación cristiana tiene la libertad de participar en la adoración o en algún servicio, en el desarrollo del culto de la iglesia local a la que pertenece, aunque es poco probable que todos aprovechen esa oportunidad. Dentro de las primeras iglesias que se formaron, se empezó a desarrollar este aspecto, ya que se daba el caso de que alguno de los creyentes entonara un salmo o una composición nueva acompañada de un instrumento musical, otro daba una enseñanza o profetizaba. El apóstol Pablo animó a que existiera la participación de todos en los servicios de adoración, pero insistió en que todas las cosas se hicieran para edificación, ahí en 1 Corintios 14, porque en 1 Corintios, y de hecho la iglesia de los Corintios fue de las que tuvo un poquito más problemas de este tipo y por eso el apóstol Pablo les tiene que explicar estas cosas. Y entonces en 1 Corintios 14, 26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, pero hágase todo decentemente y con orden. Y mira que ha habido polémica al respecto, porque quiero contarte que hace unos años, no muchos,
empezó a haber manifestaciones del Espíritu Santo un poco raras, porque entonces había la risa santa, la gente se empezaba a reír en pleno servicio y no paraba y reía y reía y reía, y se revolcaban y se tiraban, y según también caía polvo de oro y diamantes, y entonces el problema no era eso, sino que la gente empezó a idealizar estos aspectos como cosas de Dios. No que no fueran de Dios. A lo que quiero explicarte es que le empezó a rendir más importancia o más culto a esas manifestaciones que al Dios mismo que las hace. ¿Sí me explico? Entonces ya era más un rollo y que eso se prestaba al desorden también. Entonces estaba el pastor dando el mensaje, el predicador, y alguien botado de la risa y toda la gente pues se le quedaba viendo y pues no dejaba que las personas escucharan el mensaje. Pero según eso era una manifestación de Dios. Y entonces eso pues lo empezaban a tomar como una deidad. ¿Sí me explico? O sea, adorar eso y darle más importancia a eso que a la obra de Dios. Por eso ten en cuenta algo, que todo lo que Dios haga en tu vida y en la vida de otras personas tiene que llevar un propósito. Dios no hace cosas a tontas y a locas, ni porque sí, nada más. No, si su nombre no es glorificado, si tu vida no es edificada, no es un propósito que venga de Dios. Si eso no sirve para que otros entreguen su vida a Cristo, de nada vale que llores, que ríes, que te patalees, que sudes oro, de nada vale. Y entonces la gente empieza a darse cuenta de eso. Estuve en un congreso donde pues según habían caído diamantes, y acababa el servicio y veía a esa gente gateando buscando diamantes y piedras preciosas. ¿Pero para qué? O sea, Dios no nos va a hacer ricos nada más porque sí. Dios puede hacerte millonario, pero cuando conoce tu corazón y hay un propósito para eso, ¿sabes? Entonces tú tienes que caminar, conocer a Dios, caminar unido al Espíritu Santo, para que tú conozcas la voluntad de todo esto que Dios hace. Por eso el apóstol Pablo decía, hágase todo para edificación, para que esto sea algo que de veras tú digas, wow, el poder de Dios es real, ¿sabes? Esto es importante. Y bueno, tenemos que tomar en cuenta algo más allá. El Espíritu Santo obra a través de la voluntad y la personalidad del individuo, que debe someterse a los principios de amor y orden establecidos por Dios. No nada más es porque sí. Dios es un Dios de orden. Y la gente que defendía estas manifestaciones raras decía, ay, es que el orden de Dios no es el orden del hombre. Pues igual y no, pero si Dios estableció orden en el aspecto humano, en el aspecto físico, es porque, pues sí, el orden de Dios aplica también para nuestro orden humano, físico. Entonces, a veces hacemos del evangelio lo que nos gusta o lo que quisiéramos, y no nos sometemos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay que mencionar otro aspecto importante que Pablo también trató con otro caso de confusión al hacer referencia a las preguntas que las mujeres hacían dentro de la iglesia, pues ya había indicado de qué forma ellas deberían orar en público y profetizar en la iglesia. Si lo vemos ahí atrasito en 1 Corintios 11, versículo 5, dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, por lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, Pablo aquí empieza a hablar de la importancia de cómo las mujeres también pueden orar y pueden profetizar dentro. O sea, no está mal que una mujer sea levantada por Dios para orar, para profetizar, para ser usada en los dones. No, nada más hay que tener cuidado en algo, porque te voy a explicar esto más para que entendamos el contexto de por qué Pablo les explicaba esto a las mujeres y cómo esto no era solo por las mujeres. Entonces parecería en aquel entonces, por el contexto de este pasaje, que hacían preguntas de tal manera que esto solo contribuía a un ambiente de confusión. Por eso la amonestación del apóstol era dirigida a que guardaran las preguntas y se las hicieran a sus esposos en casa. Este principio realmente aplica tanto a hombres como a mujeres. Todos los creyentes deben entender que existe un lugar y una manera correcta de hacer tales preguntas. Y lo que quiero cerrar con esto es que cuando Dios hace las cosas, cuando es de Dios, hay orden, hay paz, no hay confusión, ¿sabes? Si lo que tú haces va a traer confusión, claro,
Puede ser que haya gente que esté en contra y que quiera debatir, o que quiera, se me fue la otra palabrita, pero como que quiera estar provocando, ¿verdad? Ahí discusiones o algo. Y eso es aparte. Pero cuando es de Dios, hay paz y hay fruto, ¿sí? Independientemente de que haya gente malvibrosa que quiera destruir la obra de Dios. Eso sí puede suceder. Pero cuando Dios hace algo, la mayoría de los, si no es que todos, dependiendo que todos estén sensibles a la voz de Dios, son edificados, hay paz, reciben del Espíritu Santo, ¿sabes? Entonces tengamos mucho cuidado con estos aspectos, porque entonces por eso Pablo les explicaba. O sea, cuando habló del aspecto de la mujer, lo que él decía es que las mujeres hacen preguntas que inquietan, que traen confusión. Entonces mejor guarden sus preguntas, resérvenlas en casa y dejemos que el servicio corra normal, ¿verdad? Para no crear confusión. Y que decíamos, no aplica solo para hombres, no solo para mujeres, sino también para hombres y mujeres, porque hay gente que va a la iglesia y a veces nada más quiere estar ahí como insidiosito. Me ha pasado, yo he tenido reuniones en casa donde la gente nada más está preguntando, nada más quiere exhibir tu ignorancia, pero gracias a Dios que Dios nos respalda y que no es así, y quiere hacerse sentir más que sabe más que tú, ¿verdad? Pero Dios obra, y entonces la presencia de Dios va trayendo paz y control en la situación, para que no seamos avergonzados, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, por eso Pablo va explicando todo esto. Los corintios tenían servicios exuberantes de adoración, donde había frecuentes manifestaciones de los dones espirituales. Pablo mostró cómo esos dones podían aún ser más provechosos cuando se usaban juntamente con los principios divinos del amor y del orden. Porque de hecho, entre 1 Corintios 12, que habla de los dones, y 1 Corintios 14, que habla de hablar en lenguas, en medio está 1 Corintios 13, que habla del amor. Y les dice, profeticen y busquen los mejores dones, pero yo les enseño un camino más excelente, que es el amor, y empieza a hablar de lo que es el amor. Por eso dice aquí que es más provechoso cuando sometemos nuestros dones a los principios divinos de amor y de orden. Las instrucciones dadas al respecto no son para estorbar el uso de los dones, sino para hacerlos aún más provechosos tanto para los creyentes como para los incrédulos. Y aún estas indicaciones fueron dadas por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo para decirlo, mientras que la exuberancia de los corintios los llevó a un énfasis exagerado de ciertos dones, resultando en la confusión. Hoy en día hay un gran número de iglesias. Hoy en día en un gran número de iglesias existen pocas manifestaciones de los dones durante sus reuniones de adoración, ¿sabes? Es triste que esto se haya perdido. Con los corintios lo que pasaba es que, bueno, empezaron a ver esto como wow, y todos, y los dones, y el poder, y entonces tenían reuniones exuberantes, dice aquí, de adoración, ¿verdad? Porque, pues se dejaban llevar mucho, porque wow, el que habla en lenguas, el que profetiza, porque de hecho Pablo les dice, o sea, profeticen, hablen en lenguas, pero si alguien va a profetizar en lenguas, alguien que lo interprete, y habló del don de la interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, se dejaban llevar mucho por estas manifestaciones y decían wow, y hacían cosas extraordinarias, pero ya le estaban como que ya le estaban haciendo a un lado a Dios, ¿verdad? Y el poder de Dios y la gloria de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, no, aguanten muchachos, o sea, esto va decentemente, va con orden, háganlo por amor y edifiquen a la iglesia, edifíquense unos a otros, que esto no sobresalga de eso. Entonces, y el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo para enseñarles todo esto, ¿verdad? Entonces, claro, ellos pues veían esto como wow. Tristemente hoy en nuestras iglesias eso se ha perdido, ¿sabes? Y nosotros somos llamados a ver cosas sobrenaturales, a pedir el poder de Dios, a dejar que Él obre y que veamos sanidades, milagros y prodigios. Y te quiero decir algo, o sea, nosotros como iglesia estamos siendo desafiados a eso y estamos viendo milagros. Y hemos visto testimonios de sanidades de cáncer, hemos visto testimonios de sanidades de otras enfermedades, de provisión, hemos visto milagros. Y poco a poco vamos a irnos soltando una vez más con el Espíritu Santo para que Él nos use con los dones y que seamos de bendición a otros. Que podamos
ser llenos de su presencia, que podamos ir al siguiente nivel, ¿sabes? Entonces, no sé, hay cosas que tú mismo, aún por lo que estamos aprendiendo, el Espíritu Santo debe revelarlas a tu vida para que tú puedas ir creciendo con Él y que seamos desafiados a ya no ser una iglesia, y créeme, hoy iglesias se preocupan más por la producción, por las luces, por los videos, por todo eso, pero el poder del Espíritu Santo está quedando como de ladito y pues Dios quiere hacerse presente, que la gente conozca que todo viene de Él, que Él es real. Entonces, cuidemos esos aspectos. Quizá el verdadero mensaje que necesitamos aprender de esta serie es un llamado a evidenciar más el ministerio del Espíritu Santo durante las reuniones cristianas de manera equilibrada y de acuerdo a los principios de amor y orden establecidos por Dios. Es un gozo y un privilegio para el creyente y una fuente de vida para la congregación ser usado por el Espíritu Santo para el ministerio a través de los dones. Los cristianos en Corinto demostraron tanto entusiasmo que Pablo tuvo que corregirlos. Antes de criticarlos por su excesiva efusividad, debemos preguntarnos si nuestra falta de entusiasmo se debe criticar también, así como la forma de encontrar el equilibrio entre el carácter, que es el fruto, y el poder, que son los dones en nuestra vida. Además de evitar los excesos, es indispensable invertir en nuestra relación personal con Cristo. El permanecer en comunión con Él nos permitirá vivir cotidianamente el fruto espiritual. O sea, vivir en el Espíritu nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es de lo que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, más que criticar a lo que son los corintios, anhelemos hacerlo nosotros. Créeme, muchas iglesias han permitido que el espíritu se apague. Ya nada más llegan, escuchan la palabra, se va la gente, bonita alabanza, bonito show, bonito conjunto, y todo queda como ahí. Pero ya no somos desafiados a ver el poder de Dios extraordinario en nuestras vidas. Jesús dijo que los que creyéramos en Él, cosas mayores que Él haríamos. Pero pues ya nuestro cristianismo ha menguado, ha sido como de, pues voy los domingos a la iglesia, rápido, una o 2 horas, cuando debería ser todo el día, porque es el día del Señor. Si lo vemos así, pues Dios lo estableció así, es el día de reposo, es el día de que Él sea el exaltado por siempre, ¿sabes? Pero nosotros ya por los compromisos, actividades, por el trajín de la vida, ya hemos hecho a un lado tantas cosas. Cuidemos eso para que busquemos eso y que más que criticar a otras iglesias, busquemos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y entonces, como decíamos, o sea, mostremos el poder de Dios a través de los dones, sí, pero también mostremos el carácter de Dios a través del fruto. Te voy a decir, y es muy triste, que hay gente que Dios la usa en los dones, pero su carácter es nefasto, ¿sabes? No muestran amor, no muestran paz, ni misericordia. Oran y Dios los usa. Por eso dice Jesús, muchos en mi nombre van a decir, hicimos esto, hicimos el otro, pero Jesús les va a decir, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no mostraban el carácter de Cristo, porque Cristo no vivía con ellos. Y entonces, ¿Cristo hizo milagros? Sí, hizo señales increíbles, resucitó muertos, caminó sobre el mar, multiplicó peces, multiplicó panes, hizo cosas increíbles, sanó leprosos, paralíticos, pero Él tenía un carácter bien padre. La gente lo seguía, la gente convivía con Él, los niños querían acercarse con Él y Él dijo, no se los impidan, que se acerquen, ¿sabes? Entonces son manifestaciones del poder de Dios en cada uno de nosotros. Busquemos eso. El Espíritu de Dios es el único que puede darnos una profunda y perpetua renovación, además de hacernos comprender nuestra misión terrenal en medio de una realidad corrupta, cuya tarea, entre otras más, es dotar del poder necesario al creyente y a la iglesia, para que ambos puedan realizar la gran comisión. En Mateo 28, 19, 20 es donde viene la gran comisión, ¿verdad? Que dice que a ver, lo vamos a buscar rápido. Mateo 28, versículos 19 y 20, dice...
Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! O sea, vayan y presenten la gran comisión. Porque, por ejemplo, también en Hechos 1:8, cuando Jesús les da a los discípulos la promesa del Espíritu Santo, les dice: recibirán poder cuando haya descendido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, van a recibir el poder del Espíritu para ser testigos, para publicar, para que la gente conozca a Dios y se acerque a Dios. Acuérdate que tú y yo y toda la humanidad fue creada por el corazón paternal de Dios. Eso se perdió por el pecado y Dios nos quiere recuperar. Y una de las formas, a través de mostrar su poder, Él quiere hacerse notorio y presente para que la gente vuelva a Él. No es fácil, pero nosotros ahora tenemos esa encomienda y lo podemos hacer en el poder de Cristo, con las formas más eficaces en los testimonios personales y comunitarios. Y por eso testificamos y glorificamos de lo que Dios hace, porque Dios hace cosas de todo tipo, ¿sabes? Y ahora en la iglesia estamos dando un tiempo para dar testimonios de lo que Dios está haciendo. A veces ya lo pasamos por alto o nos acostumbramos de, sí, Dios sanó, Dios hizo, sí. Y no, es algo increíble para demostrar que Dios es real, Él vive, Él reina y Él quiere hacer cosas increíbles en nosotros para que Él sea glorificado y la gente vuelva a Dios, ¿ok? Entonces, por lo general, entonces, hoy en día nuestra oración continua debe ser que Dios nos dé a cada uno de nosotros hambre por su presencia, por la presencia rebosante del Espíritu Santo demostrada a través de su fruto y por sus dones. Que la presencia de Dios llene nuestras vidas para poder dar un buen fruto, ¿sabes? Entonces, esa sea nuestra oración. Que si todo lo que hemos aprendido en esta serie nos lleve a anhelar la presencia, anhelar el poder de Dios, el Espíritu Santo, caminar con Él para ver cosas increíbles. Y que todo sea para Dios, que la gloria, la honra sea para Él. Entonces, la pregunta que te hago para reflexionar es: ¿cómo puedo aplicar todo lo aprendido en esta serie? ¿Qué harías tú? ¿Qué es lo que anhelas tú de parte de Dios? Y el versículo para recordar que está en 1 Corintios 13:8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Ok? Entonces, el amor va a estar ahí. Si tú lo haces por amor, Dios va a hacer cosas increíbles en tu vida. Entonces, espero que esta serie te haya gustado y seas desafiado por el Espíritu Santo a tener una comunión más con Él, a buscar más de su presencia y que Él te use. Y si tú quieres que los dones lleguen a tu vida, pídeselos y que Dios te use a través de los dones espirituales de una forma increíble y poderosa, ¿ok? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esto, por esta serie, por estas lecciones y que Él siga hablando a nuestros corazones y desafiándonos a más, ¿ok? Dios, gracias te damos por lo aprendido en este tiempo, en esta lección. Gracias en esta serie, Dios. Gracias. Papi, lleva a tu iglesia poderosamente y a todos nuestros amigos que nos ven a ser desafiados y usados por ti en el poder de tu Espíritu Santo, en esos dones, Señor. Padre, llévanos a más. Úsanos, Padre, y que podamos conocerte más a ti, ser edificados y que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Bendice este tiempo, bendice a tu iglesia y aún a los amigos que nos ven. Llévanos a más, Padre, te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues espero que haya sido de bendición. Esta serie está ahí en Facebook para que la vean. Si quieres repetir algunos capítulos y que puedas crecer más. Si tienes dudas, pregúntame, escríbeme al correo personal o por inbox también. Y que tú puedas mostrar el poder de Dios en tu vida. Eso sería lo mejor y lo más increíble. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga mucho. Dios levante tu vida y seguimos adelante, ¿ok? Nos vemos.